Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en nuestra primera parte de este panel de día miércoles con Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Y también con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? Hola, Alberto. ¿Todo listo para el padrinazo de hoy día en la noche? Oye, sí, estamos... No, ya todo el material listo, está ha sido súper entretenido, porque como hicimos estos cambios y mostramos una visión más histórica, está bien interesante, así que estamos listos ya para empezar. Muy bien. Oye, a ver, han pasado varias cosas desde la semana pasada que conversamos. Una de ellas es que, como yo tengo la impresión que ha ocurrido históricamente mucho más que en el mundo de la izquierda, incluyendo este mundo que hoy día le ponen esta etiqueta de centro-izquierda, la derecha tiene una capacidad para, en determinadas circunstancias, en determinados hitos históricos, de generar condiciones de unidad mucho más rápida y mucho más, yo te diría, desprendida que lo que ocurre con la izquierda o el centro político. Y aparentemente la cuenta regresiva le queda muy poco tiempo para que pueda verse una variable distinta. Yo tengo la impresión que la derecha se va a unir en virtud de determinadas elecciones, la constitucional y las demás, incluyendo al Partido Republicano, mientras que es muy probable que se vaya en 2 listas o incluso en 3 listas dentro de la fragmentación que significa ser opositor en Chile. Alberto, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es una larga historia, no solo de Chile, una larga historia, y tiene muchos fundamentos, tiene muchas razones en el fondo. Algunas no ennoblecen el error, y otras lo explican un poco más, pero en el fondo, en primer lugar hay una cosa importante, y es que la conciencia, eso que Marx llamaba la conciencia de clase, es algo también socialmente distribuido de manera diferente. O sea, la verdad es que Marx tenía la esperanza de que la gente con menos recursos tuviera conciencia de clase, pero la realidad es que la conciencia de clase está muy concentrada en los sectores con altos ingresos. Y la razón es comprensible, porque es muy visible para ellos la magnitud de la diferencia de tener poder o no tenerlo. Es muy notoria, se notan rápidamente los resultados, y por tanto se entiende rápidamente el fenómeno. En los sectores más desposeídos, comprender la relevancia del acceso al poder no es algo que parece tan urgente, tan apremiante, porque sencillamente el imperativo de sobrevivir es más relevante, y la evolución, el proceso en que se mueve el poder es mucho más lento que entonces aquello que es vivir al día. En esas condiciones se produce esta tendencia a no entender los factores. Ahora, obviamente, aquí estamos hablando, las élites políticas no son un grupo que está viviendo en el apremio, son un grupo que simplemente está tratando de orientarse por determinados contenidos, visiones tácticas o estratégicas para también sus propios intereses de acumulación política, cargos, en fin. Y en ese contexto es más absurdo, más inexplicable una conducta tan poco razonada. Creo que en este caso lo que hay, en este tipo de situación, lo que vemos más bien es una presencia. Hay 2 factores. Uno, yo creo que es la visión de corto plazo, o sea, el querer hacer un conjunto de pasadas políticas que permitan mejorar la posición propia y exclusivamente propia en la práctica, por un lado, y por otro lado, en los sectores que podríamos denominar que provienen más bien de la vida social y que han logrado articular respuestas políticas en algún punto,
hay una tendencia a pensar, no pragmáticamente, pensar que el pragmatismo fue parte de lo importante de lo que hizo daño, lo que en parte es cierto, y por tanto eliminar todo pragmatismo y centrarse en los valores. Y los valores producen una cosa que podríamos denominar con Freud el narcisismo de la pequeña diferencia. O sea, basta con que yo estoy de acuerdo en todo, pero basta con que haya una cosa, una sola cosa, que me parece que efectivamente debiera ser muy importante, y tal vez no lo es para toda la gente, pero yo con esa cosa me afirmo para decir que no hay ninguna posibilidad de juntarme, reunirme con el otro. En cambio, la derecha, efectivamente, entendiendo que están en juego cosas muy importantes y que puede, estando derrotada políticamente, puede, sin embargo, bloquear el proceso y entorpecerlo, y por tanto desmotivar al grueso de la ciudadanía y hacer que se pierda eso, bueno, lo hace, y efectivamente empezamos a ver ahora una tendencia que no habíamos visto en el último tiempo, y después de un triunfo resonante como el del plebiscito para los sectores más de transformación social, vemos cómo efectivamente no se está logrando una articulación que se vea, o una desarticulación, no es lo mismo, pero que se vea que tiene la capacidad de poder vertebrar una respuesta que de alguna manera sea eficaz. Así que efectivamente la preocupación que tú señalas me parece a mí que es parte muy importante de la comprensión de lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Pancho, ¿y tú? ¿Cómo lo estás viendo esto? Sí, yo coincido con Alberto, es decir, hay razones históricas, pragmáticas, y también que las diferencias son menores. Es decir, cuando uno se reúne o conversa con alguien de republicano, algunos sectores de RN, la UDI, etcétera, hay una coincidencia mayor respecto a lo que quieren defender y también la propuesta que tienen como país. ¿Sí? Hay matices, personalidades que emergen, pequeños detalles, hacia dónde van a ir, etcétera, pero el grueso, o la obra gruesa de lo que han hecho y lo que quieren hacer, más o menos es compartida. En el otro sector, obviamente que las diferencias son mucho mayores, son ideológicas, son de fondo, es decir, cuando uno se reúne con un demócrata cristiano o está con un comunista o con alguien del Frente Amplio, hay visiones de país a veces muy enfrentadas. Todo eso se soslayó en algún momento y se logró cierta unidad que llevaron a candidatos únicos, listas únicas, pactos por omisión, durante tiempos largos, 30 años prácticamente, o 25. Y eso es lo que hoy explotó de alguna manera, y el estallido social dejó a un sector muy aislado del otro. Entonces, recomponerlo, pegarlo y ver el futuro unido les resulta tremendamente difícil. A eso además hay que sumarle los personalismos, los intereses políticos partidarios y de cada grupo. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que la derecha hace llamado, un grupo parlamentario de RN le abre la puerta a republicanos, y efectivamente todo lleva a pensar en una lista única, por lo menos para constituyentes. Después obviamente habrá pactos por omisión en otro lado, y es muy probable que vayan muy separados posteriormente en la elección presidencial y parlamentaria, porque además como estrategia es bueno, pensando que hay una segunda vuelta electoral. Y en el otro sector, bueno, pasa lo que está pasando. Es decir, los mismos sectores que estaban unidos hace 3 años para llevar una candidata presidencial, hoy día son incapaces de hacerlo. Y ahí hay diferencias ideológicas profundas que uno las ve y los escucha. Cuando yo escucho a Vidal o a ¿cómo se llama?, a Vlado Mirosevic, es muy distinto a escuchar a alguien de otro sector del Frente Amplio. Es decir, posiciones como las de Jadwe están absolutamente enfrentadas con las de los Walker. Es decir, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo van a llegar? ¿Es posible esa unidad con force? Además, ¿a qué te lleva? A mantener la administración de un modelo. Entonces efectivamente otros dicen, ¿para qué? Prefieren romper y buscar el camino propio y fortalecerse en esa búsqueda. Bueno, todo eso es lo que estamos viviendo. La ciudadanía reclama una unidad. Lo vemos en distintos aspectos, como la sociedad civil e incluso algunos sectores políticos han hecho cartas, firmado documentos, exigencias. Ayer salió otro, parece que fuera como el último llamado a esta unidad, pero faltando tan pocos días y viendo cómo está la situación,
Puede ser, pero va a ser muy con forceps y vamos a ver si se mantiene luego para las presidenciales y parlamentarias, que por el mismo sistema ya pareciera que no es tan necesario. Esta dispersión que se da además tiene mucho que ver con los cambios que se han realizado, que te permiten electoralmente hacer cálculos. Había por ahí ciertos sectores políticos que en algún momento decían mejor llevar muchos candidatos distintos y concitar el mayor apoyo del electorado a una forma de pensamiento más o menos parecida, pero que lleva una estrategia final que es obtener la mayoría en el Congreso para luego. Pero sabemos que en un régimen presidencialista como el que vivimos hoy, tener mayoría del Congreso no es tan importante como ganar la moneda. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que están en juego. Efectivamente ha sido muy difícil ponerse de acuerdo y pareciera que vamos a tener bastante dispersión en las próximas elecciones que están por venir. Sí, lo que sí me parece relativamente claro, Alberto y Pancho, es que aquí sí que no se puede alegar que no se ve venir en caso de que efectivamente haya una fragmentación en distintos tipos de listas que enfrente a un adversario mucho más consolidado. Tú probablemente vas a tener una sobrerepresentación de ese adversario en términos porcentuales, y llorar sobre la leche derramada no solamente va a ser inútil, sino que además va a parecer patético, digamos. Sí, además lo han dicho, tenemos que mantener el 35% del electorado unido para un 45% de la representación parlamentaria, pero que se va a dar en la constituyente, es muy probable que sea así. Antes esto se logró incluso con el sistema electoral binominal. Ahora, bueno, lo están haciendo y lo van a lograr con esa búsqueda de la unidad, que el otro sector, como tú dices, es realmente patético que no entienda que al menos respecto a la Constitución y la necesidad de generar una Carta Magna que tenga visos de lo que se ha querido estos 30 años, ese sector debiera tener la grandeza de espíritu política, pensar en la sociedad y lograr una lista. Lo otro es un desastre, y que obviamente que una vez constituida esa constitución, mucha gente puede generar incluso un repudio, la falta de unidad para las listas parlamentarias o presidenciales del próximo año. Si tú ves que tu sector o el sector que más o menos te representa no es capaz de unirse, de pensar en grande, ¿qué ocurre? Que finalmente no vas a votar o te abstraes del proceso electoral que viene. Y eso puede ser uno de los costos grandes de la falta de unidad para las elecciones de abril. Pero fíjate que yo lo encuentro súper interesante como fenómeno, más allá de la natural preocupación por el mismo, pero muy interesante porque esto refleja además una cosa que no tiene que ver tanto con la política propiamente tal, sino que tiene que ver con un problema que tiene que ver con el aprendizaje, o con lo cultural, pero también con el aprendizaje. Yo creo que hay un aprendizaje muy concreto en los sectores de la izquierda chileno respecto a que todo proceso termina en una derrota. Y esa convicción férrea indica que la mejor conducta posible es aquella que conduce a una derrota limpia, a una derrota purificada, no contaminada. Y por tanto, entonces, evitar cualquier clase de contaminación hace que uno por lo menos termine el camino, que no es un razonamiento absurdo, termine el camino diciendo, bueno, por lo menos yo no vendí nada, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Porque cuando decimos acuerdo hoy día, este sector que tiene esta desesperanza aprendida, dice, no, porque los acuerdos significa que yo, por decirlo así, voy a tener que convertirme en Jorge Burgos. Cuando el escenario de la época en que eso era así, hoy día es completamente distinto. Hoy día el que estaría obligado a salir a criticar a las AFP, por de pronto, hoy día, en términos de tema por tema, la democracia cristiana como partido, al menos, como institución, dice prácticamente lo mismo que el Partido Comunista. Puede matizar aquí, matizar allá, pero por matices
nadie puede pretender que por matices se rompe un acuerdo que puede permitir una transformación histórica. Entonces, cuando no se entiende que obviamente después de todo lo que ha pasado en el último año y medio, hay incluso desde antes del estallido, ojo, desde la discusión de las 40 horas, en fin, si no está claro que efectivamente quienes tienen, en términos de la construcción de un conjunto de contenidos que han tenido carácter, que tienen la capacidad de ir construyendo una hegemonía a nivel de la sociedad, son aquellos que quieren la transformación de Chile. Y entonces, si no se entiende eso, no se entiende que cuando uno dice acuerdo, está pensando justamente en que esos sectores tengan la capacidad en el proceso de negociación de poder generar que sean los otros quienes tengan que ser, digámoslo así, los autoflagelantes, ¿ya? Y no los autocomplacientes. O sea, es invertir el orden de la situación. Pero no hay esa capacidad y se entiende que todo el poder ganado en realidad no es suficiente y se entiende que por tanto en el camino esto se perderá y en ese contexto obviamente se hace muy difícil generar una estrategia que conduzca a una victoria. Yo creo que es muy interesante como fenómeno, como desesperanza aprendida, como un fenómeno cultural, como algo que te deja aprisionado y que impide que en el fondo puedas mirar la realidad con los ojos de lo que nos está pasando hoy día. Hoy día la condición, la acumulación de poder que tienen, no sé, los súper ricos en Chile es muy deficitaria respecto a lo que era hace 3 años, ni hablar 10 años, ni hablar 15, por decir un ejemplo. Lo que tiene el poder que tiene la UDI y la Renovación Nacional juntos no tiene nada que ver con lo que tenían hace 10 años o 15 años. Entonces, bueno, estamos en eso, estamos en esa incapacidad y creo que es un fenómeno particularmente interesante y particularmente serio porque no tiene que ver solo con la política o incluso ni siquiera principalmente, sino que tiene que ver también con la perspectiva, con la mirada y con la capacidad de entender la realidad donde estás viviendo. Sí, y además faltan esos factores ordenadores o fuerzas fácticas que operaron en el pasado. ¿Te acuerdas, Fernando? Que por ejemplo en lo que hoy es Chile Vamos, el orden o la unidad muchas veces, cuando había diferencias personales, políticas y hasta algunas ideológicas, venía desde afuera. Andrés Alamán Locus lo denunció con todas sus letras en un momento, esos poderes fácticos. Venían los empresarios y obligaban a un candidato del sector, porque eran los que ponían la plata. Esa forma de ordenar la política, de alguna manera con las nuevas leyes y con el financiamiento que hoy existe, se ha perdido, pero en el otro sector estaba esta cosa del consenso por la transición, la amenaza de Pinochet todavía en la comandancia en jefe. Todos esos factores se perdieron y ahí es cuando los partidos debieron jugar un rol fundamental en las negociaciones, especialmente en el sector centroizquierda o progresismo, como se le llama. Y ahí es donde quizá vemos el gran déficit en estos partidos, donde emergen figuras incluso que son muy poco vinculadas a ellos, que van generando impronta de división o personales que van evitando. Por ejemplo, ayer se inscribieron en el PPD 3 candidatos presidenciales o precandidatos para una elección interna. Y me gustaría hacerle una radiografía a los 3, Tarut, los exministros Vidal y Heraldo Muñoz. No hay muchas diferencias. ¿No hay muchas diferencias, dices tú? Entre ellos, es lo ideológico. Bueno, es que tú tienes algo que no estoy seguro que se esté visibilizando así, pero es bien interesante ver cómo se te ha de alguna forma fragmentado la oposición en lógicas y criterios que tienen que ver más bien con los finales de los 90, digamos. Tú hoy día tienes un grupo asociado a lo que podríamos ver como retazos de la ex concertación. Tienes al Frente Amplio y al PC que criticaron, el PC particularmente,
y el Frente Amplio últimamente es muy fuerte esos años de la concertación, y yo tengo la impresión, y se los pregunto a ambos, que aquí ha habido una inversión en desacreditar a otros de tal envergadura, en términos de su performance en los últimos 30 años, que hoy día generar cualquier mínimo contacto con esas mismas personas se vería prácticamente como una claudicación. Sí, bueno, es que, a ver, evidentemente eso es así porque básicamente cada vez que se tomó contacto y se buscaron acciones, la sensación que quedó, u objetivamente fue así, que efectivamente se morigeraban las visiones más radicales al punto de desvanecerse. Y por tanto había una sensación al respecto, pero es una capacidad. O sea, la política no se puede hacer sin esa capacidad. Podemos estuvo 5 años destruyendo día por día, 3 veces al día, con una intensidad inusitada. Que el poder de fuego de Podemos al lado de los críticos de Chile no es nada, o sea, no es nada lo que hacen en Chile. Podemos hizo pedazo al Partido Socialista, de lado a lado, con además referencias explícitas de su líder, Pablo Iglesias, a incluso su propio nombre, que de casualidad no tiene nada que ver familiarmente, es el nombre del fundador del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, él fue una cosa avasalladora. Hoy día están en el gobierno los dos. El presidente, que ha logrado demostrar que es bastante hábil, a decir verdad, parecía que no lo era hace un par de años, pero ha logrado demostrar bastante habilidad, logra marcar diferencia entre lo que hace el PSOE y lo que plantea Podemos, logra marcar esa diferencia sin jamás traicionar la alianza, y sin perjudicar a sus socios de coalición, y manteniendo cada uno sus identidades. Eso en medio de un escenario que era imposible. O sea, lo que está pasando en España, capaz que el gobierno en algún momento se caiga, es muy probable, porque la verdad es que partieron con algo que si duraba 15 minutos era ya un éxito. Bueno, la verdad es que esa capacidad es una capacidad que se construye. Eso se llama política, no se llama otra cosa. Eso pasa en las coaliciones en todas partes del mundo, y sobre todo, bueno, los países parlamentarios quizás tienen más disciplina, más costumbre, más capacidad de articulación, de hacer una negociación profunda al principio y después gozar de los privilegios y los beneficios que tiene haberlo hecho. En el caso alemán, las negociaciones para armar gobierno son larguísimas y son ideológicas. Entonces hay siempre 2 o 3 puntos que son críticos, en los cuales se busca llegar a un acuerdo, no por mera transaca, sino que sencillamente en una discusión más profunda respecto a las políticas públicas. Creo que ese camino para el cual se ha perdido una cantidad de tiempo invaluable. O sea, nosotros vamos a llegar a tener la discusión sobre el nuevo modelo de sociedad en plena redacción de una constitución. No es lo apropiado. Ojalá que salga muy bien, pero no es lo apropiado. La constitución llega en el momento en que uno viene a redactar un conjunto de convicciones ya establecidas. Yo creo, Alberto, que a todo lo que dijiste creo que le ponemos el título. La diferencia que tenemos con los países que mencionaste es la falta de liderazgo en Chile. Es decir, cada uno de los países que mencionaste tiene líderes, tanto en el oficialismo como en la oposición, y en los partidos, y además partidos fuertes, que son capaces de conducir. Y eso es lo que acá no ocurre. ¿Qué líder hemos visto que haya puesto su capital político en esta negociación? Eso es fundamental. Cuando tú dices, yo me voy a jugar por algo en lo que creo, enfrento, voy a la negociación, y llevo, pero no, acá no existe. Acá primero hay una falta de liderazgo, hay una crisis de liderazgo, pero además el asambleísmo o esta lógica de las decisiones muy horizontales generó que cualquier líder que plantee algo o entre en una negociación termine siendo destruido o fagocitado o no sé, por su mismo entorno, y al final solo y aislado, cuando lo ha tratado de hacer, que además en muy pocos casos. Creo que ese es un elemento. Cuando tú dices lo de Podemos, tienes una iglesia que es capaz contra todo y contra todos de imponer su voz y su estilo y su conducción con otro sector. Bueno, se le van algunos por ahí, pero él sigue con un Podemos fortalecido y se mantiene, cosa que acá no lo vemos.
Acá esta dispersión que además se ve en la gran cantidad de partidos que emergen, que surgen, que mueren, que vuelven a nacer, que se reúnen, pero estos liderazgos que en algún momento, incluso te hablo directamente del Frente Amplio, parecían que se iban a convertir en algo potente, terminaron diluyéndose y no conduciendo a su sector. Entonces, esto es lo que impide que se puedan llegar a acuerdos de esa naturaleza. Cuando tú dices, voy a acordar más allá de lo que es mi sector, porque yo conduzco a mi sector. No, acá lo que pasa es que cada grupito conduce a su líder y lo lleva a hacer lo que quiere, el sector mayoritario, que es muy interesante, pero generalmente lo termina debilitando. Es una conducta de masa informe. Exacto. Bueno, en ese caso estamos a puertas de una situación que podría ser objeto de N cantidad de libros en el futuro, digamos. Atento, Alberto, porque yo repito lo que decía hace un rato. Aquí nadie va a poder decir si es que las cosas son diametralmente en contra de las mayorías que se expresaron en los plebiscitos, que no se sabe cuál fue la mala decisión o no se vio venir el mal resultado de esta fragmentación. Aquí se está actuando contra seguro. Claro, lo que pasa es que, mira, yo creo que esto, insisto, nos ha pasado muchas veces como país, nos ha pasado muchas veces en todo el mundo. O sea, después de la enorme convicción después del crash del año 29 económico a nivel global, y que el liberalismo era un gran problema, se fue hacia el keynesianismo y en poco rato estábamos en el fascismo. Después de la crisis del 2008 se fue de nuevo hacia el keynesianismo, se hicieron varios líderes del mundo económico, políticas públicas posibles y pensables, y documentos, en fin, y terminamos donde mismo estábamos. O sea, se siguió haciendo exactamente lo mismo, que fue la famosa crítica que hizo el defenestrado a estas alturas, Strauss-Kahn, de que la gente recibía la plata pero no cambiaba el comportamiento. Los bancos fundamentalmente se refería a través de los estados. Y bueno, y en definitiva, sencillamente no somos capaces de articular una respuesta que sabemos cuál es, además. O sea, ni siquiera no es que no sabemos cuál es, sino que sabemos cuál es o cuáles son. Yo creo que es algo que ojalá, en vez de tener que estar describiéndolo, sea posible que al menos se remedie, porque ya efectivamente yo creo que la evidencia, la contundencia en este caso del error que se está cometiendo es enorme. Yo entiendo el ritualismo de algunos sectores, sobre todo los sectores sociales, pero a nivel político el ritualismo me parecería un momento de ingenuidad muy poco propio de aquellos que construyeron una larguísima historia de pragmatismo. Bueno, gracias a Francisco Martorell y Alberto Mayol, cuídense. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.